Bendiciones para todos, mi nombre es Daniel. Es un gusto volver a estar con ustedes y hoy traigo el tema remordimiento versus arrepentimiento. Como se podrán dar cuenta, amados, la intención de estos mensajes o de estos videos es que usted vaya comprendiendo y vaya diferenciando entre lo que es religión y lo que es relación, entre lo que es tinieblas y es luz desde la perspectiva del creyente, ¿no? Porque hay una gran diferencia, pero inmensa, entre lo que es verdad y lo que es engaño. El remordimiento, mis amados, lo hemos confundido con el arrepentimiento. Los creyentes están convencidos de que el confesar un pecado es suficiente para estar justificado delante de Dios y delante de las personas. Pues están totalmente errados, porque eso no funciona de esa manera. El remordimiento es un peso de conciencia que viene después de una mala acción, sea la que sea. No voy a puntualizar, sea la que sea. Entonces la conciencia empieza a acusar a la persona de ese mal proceder que tuvo consigo mismo o con los demás. Y no le deja tranquilo. ¿Por qué? Porque ha visto las consecuencias de ese mal actuar, del mal obrar. Y le ha pasado factura, como decimos por acá. Entonces, él tiene un remordimiento y se conmueve por haber cometido tal falta. Eso suele suceder en aquellas personas que tienen un poco de sensibilidad y de conciencia frente a lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, creen que eso es arrepentimiento. Para nada. El arrepentimiento va más allá que el reconocimiento de culpa. Y está enfocado en qué? En el cambio. Empezamos a notar la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El que obra en remordimiento reconoce su mala falta, pero no quiere cambiar y continuará con ese patrón de mal comportamiento, porque está que sujeto al pecado que lo está gobernando y por tal motivo no saldrá de ese círculo vicioso. Jamás. Será imposible. El arrepentimiento es porque se ha hecho un análisis de conciencia bajo qué? Bajo la inspección, veámoslo así, de la voluntad de Dios en el creyente. ¿Que lo conlleva a qué? A cambiar, a no ser el mismo. Entonces el reconocimiento de pecado cuando se hace bajo una conciencia espiritual y no humana, lleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento, en otras palabras, es que cambio de actitud, es decir, desarraigar pecado y maldad y dejar esos patrones de muerte y entrar a obrar en el Espíritu y dar fruto del Espíritu. Un cambio de vida total que debe coordinar, por supuesto, en lo que piensa, con lo que habla y con lo que hace. Tiene que coordinar, porque usted se podrá dar cuenta que mucha gente piensa una cosa, habla otra y hace otra.
Es un total descontrol, no hay una coherencia en sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay virtud del espíritu, sino que se mueve en la carne. Y aun cuando están empezando a caminar en esta senda, todavía son muy débiles en el espíritu, pero ya por lo menos están obrando en conciencia qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Los líderes o los pastores, como usted quiera verlo, o todas aquellas personas que están puestas por encima del pueblo, están en un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque no hay luz en ellos. No hay del espíritu de Yahweh Elohim en ellos. Solamente buenismo y religiosidad. Por tal motivo vemos a las iglesias llenas de personas que se mueven en la plena carne y no han crecido ni han desarrollado en el espíritu nada. Con respecto a este tema, el pastor está convencido que es suficiente con que la persona reconozca su falta o su error o su pecado, digámoslo así, y con eso es suficiente y quedó justificado delante del Eterno. Pues esto no es así. Nosotros no quedamos justificados en la confesión de nuestros pecados. Nosotros somos justificados en el arrepentimiento que nos ha dado como fruto un cambio. Solamente son justificados aquellos que han cambiado. Craso error que están cometiendo los líderes espirituales, convenciendo al pueblo de que con solamente confesar el pecado están bien delante de Dios y que se hacen acreedores a una salvación por eso. ¡Qué absurdo! ¡Qué ignorancia total! Entienda esto. La confesión de pecado o el reconocimiento de culpa delante de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Cambio. Y cuando es cambio, es arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento se camina hacia la santificación. En el remordimiento, la persona va a persistir en su pecado creyendo que con el solo perdón está justificado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que quién es el que está impulsando y promoviendo esto. El pastor, diciéndole, hermano, lo importante es que usted reconozca el pecado y lo confiese y siga adelante. ¡Ánimo! Lo importante es perseverar. Dios conoce todas las cosas, Él es amor, la sangre del Eterno tiene poder para perdonar pecados y limpiarlo. ¿Qué religiosidad es esta? Y qué absurdo. Están hundiendo a la congregación en el pecado, porque la confesión del pecado no liberta al hombre de la obra de maldad que está arraigada en la carne. Entiéndalo. Escrito está que el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Vaya entendiendo eso. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el Eterno en una congregación? Y digo la palabra tengo con mucho respeto, ¿no? Delante del Eterno. Él lo que quiere es limpiar al pueblo del pecado.
Y el confesar el pecado, cuando se hace bajo la conciencia de él, lo acerca al Elohim viviente para ser procesado y ser santificado. En cambio, el remordimiento solamente es confesión, pero no quiere compromiso con Dios para cambiar. Cosa fácil es esta y lo puede hacer cualquiera. Y la mayoría de los evangélicos caminan así y se creen mejores que los que no son evangélicos, siendo que lo hacen de la misma manera frente a sus líderes espirituales, sea la religión que sea. Lo mismo, están en la misma tiniebla. Cuando se hace una confesión de pecado a través del reconocimiento de culpa, ese es el paso que da el creyente hacia la don Yahshua para que él trate con él en su pecado y lo libere. Porque la gente quiere es conocer a un Jesucristo perdonador, pero no quieren comprometerse con un Jesucristo libertador. ¿Por qué? Porque es más cómodo estar confesando los pecados en el remordimiento, pero no entrar al arrepentimiento, donde el mismo Dios exige cambio. Porque Dios no está dispuesto a estar perdonándole la consecución de pecados todas las veces que quiera el creyente sin ningún propósito de cambio en su vida. Esto es una locura. Los pastores están hundiendo al pueblo y van a tener que dar cuentas. Ahí nos damos cuenta que esos pastores son puestos por los hombres, no por el Elohim viviente, no por Dios mismos. Nos queda súper claro. No necesita usted más comprender a profundidad para saber si su pastor es puesto por el Eterno o ha sido puesto por voluntad de la congregación. El líder tiene que redireccionar al creyente hacia Dios, porque Él es el que perdona, Él es el que liberta, Él es el que santifica, Él es el que sana, Él es el que empodera. Entiéndalo. Los hombres, ¿qué hacen? Estorbo, tropiezo, caída. Cuando se enseñorean del pueblo y se interponen en la voluntad de Dios, ahí quedaron cautivos. Pero tristemente esto no es solamente culpa de los pastores, porque al fin y al cabo el pueblo es el que los eligió y los colocó allá en el altar. Sin santificación, nadie verá al Elohim viviente. Téngalo por seguro. Entonces, si usted es de esos líderes, que las personas han tenido un mal comportamiento mientras han estado perseverando y patrones de pecado consecutivos, y llegan a un lecho de muerte, y creen que porque confiesan a lo último, son salvos. Esto es cuestionable. Esto es muy cuestionable, porque la confesión de pecados no salva. La confesión de pecados nos acerca al que nos salva, y Él nos salva a través de un proceso de morir al hombre viejo con sus concupiscencias y sus inmundicias y ser santificado en la voluntad de Él a través de una relación con Él que siempre lo estaré enfatizando. Y esa santificación es un cambio en cuerpo, alma y espíritu. Y esa santificación lo justificará para que Él pueda ingresar hacia la vida eterna. No es una confesión, no más. Si es que ya salió del remordimiento y pasó al arrepentimiento, debe continuar su trayectoria hasta la santificación. Espero que haya entendido este mensaje. Espero que haya entendido este mensaje. Como siempre lo he dicho,
llévelo delante de la presencia del Eterno y pídale que le dé luz y le disipe toda tiniebla. Bendiciones.